a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa. Un programa muy querido por mucha gente que lo están viendo. Sencillamente no te podemos decir la cantidad de gente que lo ven, pero sí te puedo decir la gente que me lo dicen por la calle o nos llaman o nos piden la Biblia. Realmente es un programa que se puede estar viendo desde Huelva, por llamadas que tengo, hasta Algeciras y de Dos Hermanas y de Utrera y de aquí de la Sierra de Cádiz. Es decir, todos estos lugares se está llegando este programa y tú eres uno de ellos, no sé dónde te encuentras, pero sí sé que tú puedes estar viendo este programa y yo te felicito por coger este programa para verlo. Es un programa que se emite hace ya 15 años y está siendo de bendición para mucha gente, de verdad. Quizás personas mayores también, que no pueden salir de su casa y más con la pandemia, menos todavía, pero tampoco tienen mucha capacidad. Hermanos cristianos que no pueden ir por la iglesia porque son mayores y quizás les coge lejos o no tienes quien los pueda llevar. Pero tú, si no eres mayor y eres un joven, igualmente, si no puedes ir por la iglesia, quédate en tu casa a las 3 menos cuarto de la tarde, el sábado, y ahí puedes ver el programa. Luego me llama, me pide la Biblia si quiere, o hablamos un ratito, ¿de acuerdo? Pues mira, el programa de hoy es un programa que he querido llegar a este punto. Hemos hecho ya 2 programas que vienen buscando cosas concretas. En este caso yo quiero, y es mi idea, decirte que Dios te ha regalado algo maravilloso, como es la vida. Y con la vida vienen tus decisiones, equivocadas o no equivocadas. Pero tú tienes una voluntad que Dios te ha dado. Tú tienes una conciencia que Dios te ha dado. Eso no te lo dieron tus padres, eso no te lo dieron el medio en el que te envuelve, ni la universidad, ni la primaria. Eso te lo ha dado Dios. Y me gustaría hablar un poco de tu voluntad. ¿Cómo manejamos nuestra voluntad? Bien, para ello hemos invitado a un pastor, se llama José María Almanza, y vive en el puerto ahora mismo, tiene aquí una iglesia en el puerto, es una iglesia internacional, le llaman, porque aquí vienen personas de todos los países que pasen por aquí y sean creyentes o quieran escuchar la palabra de Dios, aquí vienen y tienen sus actividades por los domingos, durante la semana, con niños, con mujeres, con hombres. Así es que desde aquí, desde esta iglesia internacional, estamos ahora mismo pues grabando este programa para ti, ¿vale? José María, muchas gracias por dedicarnos este tiempo tan valioso para ti, pero para nosotros también. Muchas gracias a ti, Pepe, por la invitación. Es un placer poder estar aquí contigo y con todos ustedes y poder juntos aprender y reflexionar sobre cosas muy importantes que nos atañen a todos. Es verdad que nos atañe a todos. Mira, amigo, yo me gustaría citarte un texto bíblico muy bonito que quizás te pueda hacer pensar. El profeta Jeremías es uno de los profetas, es más famoso por llorón que quizás por profeta, porque el pobre se pasó su vida llorando por las cosas que le hacían a él. Pero él le dijo a su pueblo de Israel, a ese que está ahí, peleándose con los palestinos, a ese pueblo, hace ya 1400 años aproximadamente, él estaba sufriendo con el pueblo y él le dice al pueblo, fijaros lo que le dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Esto te parece raro, ¿verdad? Que el hombre no sea dueño de sus caminos, que el hombre no sea dueño de ordenar sus pasos, de que hoy voy a Madrid, mañana voy a Sevilla, para el otro día a Huelva y el otro me voy a ir a Honolulu. ¿Es eso? Bien, vamos a intentar de ver, junto con este hermano, José María, cómo va todo esto. Que nos explique un poco cómo va esto.
Bien, José María, entramos a las preguntitas. ¿Es el hombre y la mujer dueña de sus actos? Yo creo que en el sentido de responsabilidad debemos ser dueños, es decir, responsables de nuestros actos. Y por eso tenemos que pensar antes de actuar y tenemos que reflexionar antes de decidir. Ahora, en el sentido de que si nosotros tenemos la suficiente sabiduría y el suficiente poder para regirnos por nosotros mismos y poder hacer lo que queremos siempre que queremos, no. Realmente somos personas, somos seres muy preciosos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, preciosos a los ojos de Dios, pero dependientes. Somos dependientes, somos limitados, no somos suficientes. Necesitamos a Dios y muchas veces decidimos o planificamos, pero al final no sucede lo que esperamos o lo que queremos, porque no depende de nosotros. Tenemos la capacidad y la libertad de planificar nuestra vida desde que tenemos, vamos a decir, pues 17, 18 años, queremos ya buscarnos el futuro, pero quizás lo que pensaba cuando tenía 18, a los 25 ya estaba todo frustrado. Yo creo que es también interesante darnos cuenta que en nuestros primeros años de vida nosotros no decidimos sobre nuestras vidas, son personas más mayores, normalmente nuestros padres o nuestros tutores o nuestros maestros, nuestros profesores, porque tienen la capacidad, tienen más capacidad, más visión para poder hacerlo y ayudarnos. Y yo creo que es como una representación en última instancia de Dios. Dios es el que debe controlar nuestras vidas porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Alguien que nos oriente, que nos dirija, ¿verdad? Sí. La pregunta siguiente es casi la misma. ¿Es responsable de sus hechos? Antes hemos dicho de sus actos, y esto prácticamente es lo mismo. Pero me gustaría darle alguna variación al tema. Es decir, ¿es responsable de sus hechos? A veces decimos, es que me provocaron, es que me han dicho, es que me han... Es decir, ¿podemos culpar o delegar nuestra responsabilidad en los demás? Los seres humanos somos preciosos a los ojos de Dios porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, a consecuencia del pecado y de todos los líos en los que nos hemos estado metiendo a lo largo de los siglos, hemos desarrollado una capacidad increíble para justificarnos a nosotros mismos, para presentar excusas. Es un problema desde el principio. Y sigue siéndolo. Y nos conviene a todos reconocer esa tendencia que tenemos de excusarnos y simplemente esa resistencia a sencillamente reconocer que es que necesitamos ayudas, es que nos equivocamos, es que no somos suficientes, es que no somos tan listos como pensamos. En un programa que hicimos hace una semana o dos, yo decía que el hombre vive una gran mentira, porque desde que fue engañado el hombre, prácticamente la mentira está hecha como congénita con él. Entonces él se cree que tiene la razón, la defiende hasta la muerte, y muere por ella muchas veces, ¿no? Porque cree que es su verdad y su verdad la lleva hasta el final. Realmente, ¿acepta el hombre de buen agrado que él es responsable de lo que ha hecho, por ejemplo, de cualquier error? ¿Cuesta eso o es fácil? Yo creo que algunas veces cuesta más que otras y a algunas personas les cuesta más que a otras. Hay ciertas situaciones en la vida muy complicadas y ciertas decepciones que nos llevamos que son muy duras y muy difíciles de tragar.
Entonces, a veces nuestra tendencia es ver siempre la culpa en los demás o ser sensibles en lo que los demás nos hayan podido hacer. Y en ese momento a lo mejor nos cuesta ver nuestra parte de responsabilidad o de culpa. Pero no quiero utilizar la palabra culpa como si fuera lo más importante aquí, porque partimos de la base de que Dios es un Dios de amor, que nos quiere ayudar, que Él nos comprende y que de lo que se trata aquí es de contar con Él. De seguir contando con Él si ya hemos contado con Él, o de empezar por fin a contar con Él si no le hemos estado haciendo caso. Prácticamente hay una manera ahí que se escucha todos los días, y hasta los psicólogos, que no estoy en contra de ellos, ni los psiquiatras, ni los jueces, es que hay que estudiar al niño o al joven en su contexto, en su ambiente, sus padres, cómo se crió. Anoche mismo yo escuchaba una entrevista a César Vidal y la chica le preguntaba, ¿cómo fue tu infancia? Entonces, quizá nuestra infancia nos empuja, nos lleva a tomar esas actitudes, quizá, y a justificarnos. ¿Cómo va eso? Sin duda alguna, la formación y la educación que hemos recibido nos determina, no completamente, porque también tenemos la capacidad de cambiar, gracias a Dios, pero sí nos determina en gran manera. Entonces, tenemos que formarnos, no solamente en conceptos, no tenemos que llenar nuestras cabezas de datos, eso no es solo la educación. La educación también pasa por educar nuestra voluntad. Hoy estamos hablando en gran medida de nuestra voluntad. Pues también necesitamos educarnos en nuestra capacidad de tomar decisiones. También necesitamos ser formados para ordenar nuestras vidas. Antes estábamos citando ese versículo de Jeremías, que no es del hombre de ordenar sus pasos. Sin embargo, también hay un salmo que dice que bienaventurado el hombre que ordena sus caminos. También necesitamos ordenar nuestros caminos, hacer el esfuerzo de ordenar nuestros caminos, y necesitamos también curtir y formar nuestra capacidad volitiva, nuestra capacidad de tomar decisiones. El Salmo 25, 4 y 5 nos dice, muéstrame, oh Dios, tu camino. Curioso. Enséñame tu senda. Dice. Está el hombre pidiéndole a Dios que le muestre. Es que el hombre no tiene capacidad. Sí. Pepe, no sabes tú cuantísimo me identifico con estos dos versículos que acabas de leer, con este salmo. Yo creo que es uno de los salmos, sobre todo en mi juventud, cuando estaba tratando de decidir qué hacer en la vida y me encontraba con decisiones muy difíciles en cuanto a la persona con la que iba a vivir o el estilo de vida que iba a llevar. Mi clamor era ese, el Salmo 25 precisamente. Enséñame, oh Dios, el camino por el que debo de andar. Y Dios honra. Estoy absolutamente seguro que es fundamental tener esa disposición en nuestro corazón de buscar la voluntad y la dirección de Dios. Aún así, tengo que reconocer que a pesar de haber implorado la guía y la dirección de Dios, yo me he equivocado muchas veces. Y he tenido que reconducir el rumbo de mi vida varias veces. Tu camino. Mi camino. O sea que tenemos que contar con todo. Independientemente de que seamos piadosos o no seamos piadosos, de que creamos en Dios o no creamos en Dios, a veces nos vamos a equivocar. En ese sentido, no es del hombre dueño, porque nos vamos a equivocar y a veces vamos a tener que reconducir nuestro rumbo. Dios lo ha permitido en su sabiduría. Y siempre, aunque a nosotros a veces no nos cuesta entenderlo, cómo Dios, al final de lo que la tragedia que haya habido, Dios conduce
las cosas para bien. ¿Cuántos, digamos, deportistas famosos que estaban en la cúspide por alguna razón, por lo mínimo, por el COVID este famoso, pues le priva de ir a la Olimpiada o de hacer, yo qué sé, pues lo más grande que le esperaba en su vida y con lo cual había soñado. Es un deportista que está en Dakar y ahora ahí se destroza el coche y ahí tenía todo el año estado pensando en. Y ahora, qué fácil, ¿no? Sí, con todo eso, yo quiero ver, Rosemary, que Dios está detrás de todo esto. ¿Es así? Dios está detrás, pero nosotros tenemos que desear ser guiados por Él. Porque Dios nos manda muchas señales de cuál es su voluntad y Dios a veces nos frena de hacer cosas que creemos que nos van a ir bien, pero al final no nos van bien. Entonces Dios a veces nos avisa, pero nosotros tenemos la voluntad de hacerle caso o no hacerle caso. Con esto tengo una pregunta aquí que ¿el hombre es esclavo de sus pasiones? ¿Qué son pasiones? El hombre puede ser esclavo de sus pasiones, pero no estamos condenados a vivir siendo esclavos de nuestras pasiones. Es una tendencia por el pecado innato que hay en el ser humano de ser gobernados por nuestras pasiones, nuestros deseos egoístas. Pero Dios también nos da, cuando nacemos de nuevo y cuando le pertenecemos a Dios, Dios nos da la gracia y el poder de someter esas pasiones a Dios, de tal manera que no vivamos de acuerdo a esas pasiones o a esos deseos egoístas, sino que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es posible. No estamos condenados a ser esclavos de nuestras pasiones. Sí, escoger nuestra voluntad, que pensamos que es la mejor y la buena, y someterla a la voluntad de Dios. Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es correcto? Sí, Dios quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón, porque Dios es bueno. Dios es nuestro Padre. Él quiere escuchar nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Él no es ajeno ni a nuestras necesidades ni a nuestros deseos. Y hacemos bien en expresarlos. Sin embargo, tenemos que contar con el hecho de que algunas veces nuestra voluntad, nuestros deseos coincidirán con los suyos y otras veces no. Pero tenemos que estar seguros que sus deseos y su voluntad son los mejores. En parte ya hemos respondido a esta pregunta. ¿Quién es responsable de mis errores? Yo no, está claro, ¿no? Es decir, ¿quién es responsable al final del todo? No quiero dar una respuesta tajante porque hay muchas situaciones. Exactamente, Y a las veces- situaciones limitan muchas veces. Sí, y a veces también podemos caer en el victimismo y en la autoflagelación y en asumir una culpa que a lo mejor no es nuestra, le pertenece a otra persona. A veces somos víctimas del abuso y del pecado y de la agresión de otras personas. Y sería algo muy retorcido y también muy humano, por cierto, el adueñarse de esa culpa que no nos pertenece. En ese caso, no es nuestra responsabilidad, es de la persona que nos ha hecho daño. Ahora, nosotros también tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad de nuestras decisiones. Eso es otra cosa. ¿Quién es el responsable? Nosotros somos responsables siempre hasta cierto punto de lo que nosotros hacemos. Y decidimos. Y decidimos. También es cierto que hay otras personas y otras entidades espirituales que también pueden estar detrás de lo que nos está ocurriendo. Eso también hay que estudiarlo.
¿Qué es y para qué sirve la voluntad? ¿Qué es la voluntad y para qué me sirve? La voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Creo que fue Ortega y Gasset quien dijo que la vida era una serie de decisiones. Decidir es vivir, vivir es decidir. Es parte de la vida. Dice que es el hombre y sus circunstancias, decía Ortega y Gasset, ¿no? Sin embargo, la RAE, y lo tenía aquí puesto porque es interesante, dice que es la facultad, como tú has dicho, de decidir y ordenar su propia vida. Eso dice la RAE. La voluntad es decir, tú tienes tu voluntad dada por Dios, puede estar esclavizada hacia un lado o hacia otro, pero tú eres el que decide. Egoístamente puedes coger la derecha o egoístamente puedes coger la izquierda. Pero dice, es la capacidad de ordenar su propia vida. Esto estaría en oposición a lo que dice el Salmo o Jeremías, que no es del hombre ordenar sus pasos. ¿Tú lo ves ahí como...? No necesariamente. Yo creo que necesitamos ordenar nuestras vidas dentro de la sabiduría que Dios nos da, que de la luz que tenemos, necesitamos usar sabiduría y usar la inteligencia y ordenar nuestros pasos. Necesitamos hacerlo. Ahora, hay ciertas cosas que nos superan, que no dependen de nosotros. Cuando le decimos a los niños, a los hijos, oye, eso no se hace así, eso se hace de esta manera, porque creo que tendrá mejor resultado, ¿no? Sí. Eso sería educar un poco al niño a usar sus decisiones, su voluntad. Si que él vea que como lo iba a hacer, le iba a salir peor, le iba a costar más trabajo. Sí, hazlo de esta manera, ¿no? Eso sería educar un poco al niño. Es una cosa muy normal, pero bueno. Sí, yo creo que hay una manera buena de educar y una manera errónea de educar. Cuando a un niño se le explica las consecuencias de sus acciones, se le ayuda. Pero cuando a un niño solamente se le ordena y se le machaca y no se le respeta, porque es una persona y tiene un libre albedrío, una voluntad, se le hace daño al niño. Pero es importante enseñar de una manera tranquila, sosegada, pacífica, las consecuencias de nuestras acciones, ya sean positivas o negativas. Esa frase es muy criticada, y más ahora en estos tiempos, cuando dice, tú lo haces porque lo mando yo. A eso me refería yo. Porque soy tu padre. Dios nunca hizo eso. Bueno, es importante honrar a nuestro padre y a nuestra madre y tener en cuenta su criterio y lo que nos dice, pero no podemos amedrentar a las personas. Y desgraciadamente ha ocurrido demasiadas veces. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Y sigue pasando, ¿verdad? Y si tú lo haces, pues yo soy tu padre. Tú sabes, ya esto es lo máximo, ¿no? Yo tengo toda la sabiduría del mundo y tú lo haces, ¿no? Recuerdo algo, una anécdota personal. Cuando tenía mi mayor, era chiquitito y bueno, estábamos sentados en la salita, que era muy pequeña, en un piso que teníamos, y teníamos un calentador, por el cual tenía una chapa arriba y se quemaba uno si se rozaba, ¿no? Entonces él quería pasar entre la mesita de la salita y nosotros. Yo le decía, oye Samuel, da la vuelta, te puedes quemar. Y él quería pasar por allí. Bueno, pues pasó y se quemó la manita. Ya nunca más dijo de pasar por allí. Aprendió. En su propia cabeza aprendió la lección. Es decir, cuando Dios nos dice que hagamos su voluntad, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que seamos sabios, que no confiemos solo en nosotros,
es importante confiar en nosotros mismos, eso es importante. Pero que tengamos en cuenta la palabra de Dios sobre todo. Y que estemos dispuestos a cambiar, si es necesario. Cuando, como creyente, oramos a Dios y le pedimos a Dios alguna cosa, vamos a pedirle a Dios por mi esposa que está malita y tal, ¿no? Y yo al final, aunque yo quiero que se ponga buena, ese es mi deseo, profundo deseo, pero yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué estoy diciéndole yo a Dios y a qué me estoy exponiendo? Bueno, esa fue la manera en la que Jesús nos enseñó a sus discípulos a orar. Y no solamente de manera teórica, sino de manera práctica. Él mismo oró al Padre: desearía que esta copa pasara de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que hay una palabra que está que es muy poco popular hoy en día, porque, claro, siempre se utiliza o se piensa, siempre nuestra mente va a situaciones muy negativas. Me estoy refiriendo a la sumisión. Sí. Pero realmente hay seguridad en someternos a Dios. Hay seguridad en tener la actitud de decir, mira, estos son mis deseos, Dios quiere escuchar nuestros deseos, pero acabar siempre con la coletilla, pero no mi voluntad, sino la tuya, porque yo confío en ti, Dios, porque tú tienes cuidado de mí y seguro que tu voluntad es la mejor. Como cuando el niño pues se siente un poco perdido, busca a su madre, mamá, y sigo papá, porque sabe que el padre, lo va a reconducir, va a solucionar problemas. Sí, realmente, pensando en Jesús, como tú has citado antes, encontramos que Él es Dios. Si Él es igual al Padre, tienen los dos el mismo proyecto, lo tienen los dos. Sin embargo, Él dice, Padre, no se haga mi voluntad. Si somos los dos jefes, es una empresa que hemos montado los dos y somos los dos jefes, porque yo me tengo que someter a lo que tú me pidas. Sí, es un ejemplo inigualable, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se humillara de esa manera y nos enseñara a ser personas de esa manera, que Él mismo se sometiera al Padre de esa manera. Es mucho más que un ejemplo, es un estilo de vida, debe ser un estilo de vida para nosotros. Vamos a ir resumiendo y recortando un poco el tiempo, porque los relojes, como digo, digitales, esto no para. Los antiguos se nos paraba y nos quedábamos a veces sin saber la hora, pero esto no. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto someterse y creer en un Dios que desde que se hizo este universo, todo lo que procura es lo mejor para nosotros? Buscar nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra siquiera hasta prosperidad en el mundo. ¿Por qué le cuesta al hombre tanto? La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo, el diablo, quien también es una realidad, ha puesto un velo en la mente y en los ojos, en los corazones de las personas para que no crean en Dios. Ha puesto un velo, dice. Ha puesto un velo, ha cegado el entendimiento de las personas. Esa es una de las razones. Esa es una de las razones. Uh-huh. Dios no es el responsable, eso está clarísimo. Pero también nosotros tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad, cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros nos hemos desviado y necesitamos volver a Dios. Lo esencial es entrar en una relación personal con Dios. ¿Cómo se hace eso? Por medio del arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos apartado de Dios, que hemos estado viviendo una vida aparte de Dios y
creemos en Él y creemos en su Hijo Jesucristo, quien vino para darnos salvación, para darnos un nuevo corazón y la posibilidad de disfrutar de esa relación cercana y personal con el Padre, tenemos esa posibilidad de vivir conectados con Dios. Preguntaba, ¿por qué es tan difícil? Quiero seguir un poco más adelante. Vamos a ver. Mi tendencia es algo ya que parece que genéticamente yo nazco con eso, ¿no? Con esa tendencia. ¿Por qué? Y volviendo un poco hacia muy atrás, si el problema nos lo trajo Adán y Eva, ¿hasta qué punto yo soy responsable? ¿Hasta qué punto soy responsable de que haya en mí una tendencia a hacer lo malo? ¿Hasta dónde soy yo responsable? Bueno, no tenemos que sentirnos excesivamente culpables o desalentarnos por eso. Es como el que tiene una enfermedad hereditaria. Tampoco se puede tirar de los pelos y decir, mira, yo no tengo la culpa de esto, ¿no? No, es una realidad que hay que asumir. Hay enfermedades hereditarias y uno tiene que lidiar con ellas, igual que con el resto de las enfermedades. En el caso del pecado es algo también que hemos heredado de nuestros padres, en última instancia de los primeros padres, Adán y Eva, pero Jesús, que es el segundo Adán, es el que nos ofrece la solución. Sería inteligente hacerle caso. Hacerle caso. A ver, hay una cosita que quiero preguntarte. De alguna manera también confirmando. Jesús dijo un día, hablando de los niños, Él dijo que de los tales es el reino de los cielos. Y aquellos niños no estaban bautizados todavía. Nadie le había echado una poquita de agua, nadie había hecho nada con ellos. Ellos eran unos niños que tenían su conciencia muy tranquilita, no eran todavía, pues, quizá los niños de hoy son más traviesos que entonces. No voy a decir que sean malos, pero más traviesos que entonces. Pero, ¿por qué Jesús se atreve a decir que de estos niños, es que no eran pecadores? De estos niños es el reino de los cielos. ¿No eran pecadores? Sí, yo creo que se está refiriendo a la actitud de los niños, a la sencillez de los niños y a la facilidad con que los niños reconocen su necesidad, a la dependencia de los niños. Yo cuando era niño tenía muchísima prisa por hacerme mayor, porque quería hacer las cosas que los mayores hacían, ¿no? Pero después me di cuenta que sí, tenemos que madurar como personas. Pero esas palabras de Jesús siguen siendo vigentes para nosotros, independientemente de que tengamos 50 o 70 años. Tenemos que hacernos niños, en el sentido de que tenemos que reconocer nuestra dependencia del Señor. Un poco más allá. Un niño de 2, 3 añitos, 4 añitos, pues fallece como muchos niños mueren en este mundo, ¿verdad? Y más en digamos, en ese país donde hay tanta hambre, tanta miseria y todas esas cosas, ¿no? Esos niños, yo sé que no tenemos la varita mágica pero esos niños van al cielo. Porque si no han sido bautizados, si no han sido presentados al Señor y simplemente se criaron allí con sus cabritas y su montón de chiquillos más, se mueren. Esos niños van al cielo. ¿Qué seguridad tenemos de eso? Sí, tenemos la seguridad sobre todo por el hecho de que Dios es justo. Dios es un buen Padre. Dios es bueno. Dios es justo. Sí, los niños van al cielo porque no han tenido la posibilidad todavía de rebelarse en contra de utilizar de Dios. Esa genética que hay en el de. Es así, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que los niños
tampoco como que los niños no tengan el sentido del bien y del mal. Por supuesto que lo tienen. Ni la capacidad de ser traviesos, porque por supuesto que la tienen. Y eso hay que corregirse. Pero Dios es justo. Dios es justo. No va a condenar justamente a uno con otro. Qué bueno. Sí, Dios es bueno, ¿verdad? Jesús llega a otra expresión más fuerte. Jesús ha estado junto al pozo de Jacob, allí se ha entrevistado con la mujer samaritana, le ha guiado hasta encontrar la necesidad de que ella necesita a Dios y de que él tiene un agua muy superior a la que hay en el pozo. Bien, entonces la mujer de alguna manera vemos que se manifiesta como que cree en ese profeta, se va corriendo para el pueblo, porque Jesús dice, busca a tu marido y tráemelo. Entonces vienen los discípulos que habían ido a Samaria a comprar comida, a comprar los bocadillos. Entonces va y dice, maestro, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. ¿Qué comida era esa? Él se refirió al hecho de hacer la voluntad de su Padre. Ahí va. Sí, hacer la voluntad de Dios nos produce paz, tranquilidad. No voy a decir que se nos quite la hambre, pero te sientes mucho mejor sabiendo que estás haciendo lo que le agrada a tu Padre. Y también yo creo que alude al hecho de que es algo diario, es algo cotidiano, algo natural, debe ser algo natural a tratar de hacer la voluntad de Dios. Si tú un día no comes, no te pasa nada. Pero si un día tú no haces la voluntad de tu Padre, pueden ocurrir muchas cosas. ¿Cierto? Pueden ocurrir muchas cosas. Muchos errores, muchas faltas, y por las cuales te pueden socialmente condenar. Pasar factura. Pasar factura, de verdad. Bien, vamos a ir dejándolo por aquí, Osmari, porque ya tenemos, si no la media hora, pues ya andamos, ¿verdad? Que es lo que queremos que dure este programa. ¿Qué consejo tú le darías en cuanto a la voluntad a este público que nos ve cada semana y nos espera a su hora? Bueno, yo creo que ese es un buen momento para darnos cuenta del regalo de la voluntad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios no nos ha hecho marionetas, Dios nos ha hecho personas con libre albedrío, con la capacidad de decidir, y tenemos que pensar y reflexionar sobre la brevedad de nuestra vida. No sabemos cuándo se van a acabar nuestros días en esta tierra, y nuestra dependencia. El ser humano es una mezcla increíble de fuerza, pero también de debilidad. Y Dios nos ha dado esta capacidad de decidir y nos ha dado inteligencia, gracias a Dios, que Dios nos ha dado esta capacidad de decidir, pero también nos ha hecho dependientes. Necesitamos reconocer que solos no podemos y que Dios desea ayudarnos. Entonces yo creo que lo más importante es abrirnos a Dios y buscarle y aceptarle en nuestras vidas. Vivir con Él y para Él, porque Él nos ayudará a decidir bien y a vivir bien. Gracias, Mari. Jesús dijo un día, sin mí nada podéis hacer. Pensando y quizá alargando un pelito más, dice que los niños que se crían prácticamente solitos en la calle, por las razones que sean, ¿cómo viven? ¿Cómo terminan sus días? ¿Cómo es su vida cuando son adultos? Dice, sin mí, yo necesito a mi padre y mi madre. De ahí que hay niños que sus padres han fallecido y la verdad que cuando son mayores, ellos echan de menos. Dice, a mí me faltó mi padre en mi casa. A mí me faltó mi madre. Yo me quedé huérfano cuando tenía 5 años, dicen ellos, o 9 años. Cuando más falta me hacía, sin mí nada podéis hacer. Una pregunta fuera de todo esto.
El mundo está como está porque no cuenta con Dios. Sin duda, esa es una de las razones. Y está así porque muchas personas no cuentan con Dios, pero también porque este mundo, tal y como lo conocemos, va hacia la destrucción. Está escrito. Está escrito. Y necesitamos acercarnos a Dios y entregar nuestras vidas a Dios para que tengamos la esperanza de un mundo perfecto, de una vida perfecta. Porque Dios la ha prometido para aquellos que creen en Él. Que le aman. Y que le aman. Pues querido amigo, ¿qué más te digo? Ya José Mario nos ha puesto bien claro el tema. Depende de ti. No de Dios, de ti. Dios te ha creado, te ha dado un mundo en un principio maravilloso que todos nosotros hemos colaborado a estropearlo, pero vamos camino hacia una destrucción del mundo mismo. Pero tú te puedes librar. Si tú buscas a Dios y haces la voluntad de Dios, Dios te dará la mejor parte, porque Dios tiene para ti lo mejor. Un corazón muy grande, lleno de amor, lleno de empatía. Dios te ama como a nadie en el mundo. Tanto es que estando en la cruz, Jesús, fijaros esto, son palabras muy fuertes. Jesús está en la cruz, muriendo, y allí abajo estaban todos gritándole. Y los que le habían clavado, quizá tenían el martillo en la mano todavía, o el de la lanza. Le dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Dios está dispuesto a perdonarte a ti hoy. Busca a Dios y a su voluntad. José María, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y, oye, por tu reflexión. Es un placer, gracias por invitarme. Creo que puede ser de bendición para nuestros telespectadores. Pues a ti te digo, te espero la semana que viene. No olvides, tengo la Biblia para ti. Cada semana tenemos que entregar Biblias. Queremos que tú nos llames, o si quieres ir por la calle, o si quieres ir por la iglesia, como quieras. En estos días, en Jerez, mandé a un pastor que fuera a llevar una Biblia a una mujer, a un hombre. Y hay otra mujer de la sierra que también, no mentira, de Granada, que me escribió diciendo, oye, necesito una Biblia. Y alguien me habló de ti y, bueno, ya hay una chica que te la ha llevado, ¿no? Y te digo más, desde Italia, escribieron diciendo que queremos que nos mande la Biblia. Así que tú no vas a ser una excepción, si me la pides, la tengo para ti. Te la puedo hasta dedicar si quieres, ¿vale? Desde este programa Sembrando Esperanza. Que Dios te bendiga, a ti, a tus hijos, a tu familia, que tengas un buen fin de semana y busca a Dios. No lo olvides, busca a Dios y haz su voluntad. Que Dios te bendiga. José Mario, nos vemos la semana, ¿vale? Bueno, Dios te bendiga, Dios os bendiga. Igualmente, hasta luego, Dios bendiga. Pondré en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Hoy a ti